Como esto es Neurociencia en Acción, en breve daremos comienzo a la charla de hoy que se titula El cerebro en movimiento, del plan a la acción, control motor, a cargo de la doctora María Soledad Espósito, quien es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires. Realizó su doctorado en la Fundación Instituto Leloir, estudiando el desarrollo de neuronas nuevas en el hipocampo adulto. Luego realizó 10 años de formación postdoctoral en la Universidad de Basilea, Suiza, donde se dedicó a investigar los circuitos neuronales involucrados en la generación de movimientos. Además, es autora de más de una decena de trabajos científicos publicados en prestigiosas revistas internacionales. En noviembre del año pasado, regresó al país y lidera su propio laboratorio denominado Neurobiología del Movimiento en el Departamento de Física Médica del Centro Atómico Bariloche, donde se desempeña como investigadora adjunta del CONICET. Recibimos con un fuerte aplauso a la doctora Espósito. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias por haber venido y gracias por haberme invitado a dar esta charla. La verdad, para mí es una alegría poder estar investigando hoy en Bariloche, haber vuelto al país a hacer la ciencia que me gusta hacer. Y también es un desafío estar hoy acá, la verdad. Es la primera vez que doy una charla de divulgación. Así que hice un esfuerzo en preparar una charla tratando de ser clara, pero bueno, uno a veces pierde la noción de lo que se entiende y lo que no se entiende después de muchos años de estar trabajando en lo mismo. Así que, nada, si no entienden algo, yo les voy preguntando, pero si no entienden algo, pregunten, ¿sí? Las preguntas más de curiosas las podemos responder quizás al final, pero es importante que me puedan seguir en la charla. Bueno, la charla de hoy, lo que les voy a tratar de explicar es cómo nos movemos, ¿sí? Cómo son los circuitos neuronales que controlan nuestros movimientos. Y para eso organicé la charla con una primera parte donde les voy a tratar de hablar de cuáles son los conceptos básicos de la organización del sistema nervioso, así todos tenemos como una base común, sobre la cual poder construir cuáles son las bases neuronales que nos permiten controlar nuestros movimientos. Y para eso les voy a contar algunos experimentos que nos ayudan a entender cómo funciona, cómo nos movemos, y les voy a también contar un poco de cómo son las técnicas que usamos en neurociencia para entender cómo funciona el cerebro en sí. Y al final de la charla les voy a contar algunos ejemplos, muy poquitos, de cómo esa ciencia básica nos ayuda a generar terapias que puedan ayudar a gente que tiene problemas en el sistema nervioso. Okay. Bueno, en esta diapositiva lo que les quería hacer pensar es que si bien la pregunta de cómo nos movemos puede resultar sencilla, en realidad el ser humano y todos los animales en general son capaces de generar una infinita variedad de movimientos diferentes, ¿sí? Nosotros podemos bailar y podemos bailar diferentes tipos de música, podemos hacer diferentes tipos de deporte, podemos tocar muchísimos instrumentos distintos. Además de los movimientos que hacemos en nuestra vida cotidiana, agarrar una taza de café, levantarnos, caminar, correr, saltar. Todos esos movimientos son controlados por nuestro sistema nervioso central. Entonces, la pregunta que yo estoy tratando de entender es cómo se controlan todos esos movimientos. Y básicamente, me imagino que esto sí sabemos todos, que para poder movernos tenemos que controlar nuestros músculos. Y el ser humano en particular tiene varios músculos, 639, diferentes articulaciones. Y básicamente la charla de hoy, lo que yo me voy a focalizar son en movimientos voluntarios, los movimientos que hacemos cuando queremos, en contraposición a los otros tipos de movimientos que son automáticos, como por ejemplo el latido del corazón. Y básicamente todo el trabajo que les voy a contar hoy se refiere a movimientos que hacemos con nuestros brazos y con nuestras piernas, ¿sí? Es un tipo particular de movimientos. Entonces, para explicar un poco cómo podemos generar esa diversidad de movimientos, voy a usar un ejemplo
está medio lento esto. Como ejemplo, un movimiento simple que es la locomoción, ¿sí? Entonces, lo que ven acá, ¿por qué se considera que la locomoción es simple? Se considera que es un movimiento simple porque es un movimiento repetitivo, ¿sí? Uno, mientras está caminando, básicamente va alternando el movimiento de la pierna derecha y la pierna izquierda. Cuando va moviendo, va alternando ese movimiento, se genera la contracción de varios músculos, no uno solo, ¿sí? En este caso hay 6 músculos. Hasta hay más que se activan durante el movimiento. Y cuando se va generando este ciclo de movimiento, se va, a medida que uno va caminando y va moviendo una pierna o la otra, hay diferentes músculos que se van activando en una secuencia precisa. Y básicamente esa secuencia es lo que determina el movimiento en sí. Y si uno cambia la secuencia y el tipo de músculo, uno puede cambiar el tipo de movimiento. Entonces así es como de 639 músculos que tenemos, que no es infinito, podemos generar una infinita variedad de movimientos. Ahora, ¿cómo controlamos entonces esta secuencia de activación muscular? Sí, vamos a tener que esperar un poco. Bueno, básicamente la idea es que la contracción muscular, esta secuencia de contracción muscular, está controlada por nuestro cerebro. Y eso es lo que les quería mostrar ahora. Uy, una menos. Acá estamos. Bueno, básicamente está controlada por nuestro sistema nervioso central en general, en el cual participan el cerebro tanto como la médula espinal en el control del movimiento. Y lo que están viendo acá, lo que les quería mostrar con esto es un poco cómo es la complejidad del cerebro, ¿sí? Lo que están viendo acá son neuronas. Las neuronas son las células elementales del funcionamiento del sistema nervioso central, ¿sí? En el sistema nervioso central tenemos neuronas y glía, esos son los 2 tipos celulares, pero las que participan en las funciones de procesamiento de información, que es lo que hace el cerebro, son las neuronas. Y lo que vieron en esta película son subtipos de neuronas marcadas en verde, entonces las podemos visualizar. Y básicamente esto es un pedacito de cerebro, ¿sí? Es un pedazo de una región, pero el cerebro en sí tiene de 10 a 100 billones de neuronas. O sea, el sistema nervioso es muy complejo, pero si bien es complejo, está organizado. Entonces lo que les quiero explicar un poco es cómo está organizado. El cerebro en particular se organiza en núcleos. Los núcleos no son más que grupos de neuronas, ¿sí? Esos grupos de neuronas se conectan entre sí. Pero lo que es importante es que esos núcleos, que uno define de manera funcional o de manera anatómica, están compuestos por diferentes tipos neuronales. Esos diferentes tipos neuronales pueden tener diferentes funciones, pueden tener diferente morfología, pero básicamente lo que es importante para entender cómo funciona el cerebro es qué neurona se comunica con qué. La diferencia en el cerebro con el resto de los órganos es que una neurona aislada no cumple ninguna función. Lo que es importante en el cerebro es la comunicación entre las neuronas. Y para poder comunicarse, las neuronas son células que están polarizadas, son asimétricas. Hay una parte de las neuronas que se llaman dendritas que reciben información de una neurona anterior, y esa neurona tiene otra segunda parte, que es el axón, que es la que envía la información. Y básicamente hay redes de neuronas que van transmitiendo información de una a otra. Y esa información se da de 2 maneras, se transmite de 2 maneras. Hay una información eléctrica que se transmite a través del axón, y cuando esa información eléctrica, se llama impulso nervioso o potencial de acción, llega hacia el final del axón, llega a lo que se llama terminal sináptico o sinapsis, que lo que hace es generar la liberación de una molécula que se llama neurotransmisor. Y esa molécula va a generar algo en la neurona que le sigue, una neurona postsináptica, y la va a activar si es una neurona excitatoria o la va a inhibir si es una neurona inhibitoria. Básicamente, lo que pasaría si es una neurona excitatoria es que la activación de esta neurona genera la activación de esta otra y la información fluye, ¿sí? Es transmitida a lo largo de esta red. Si es una neurona inhibitoria, la activación de esta va a hacer que esta neurona genere menos impulsos nerviosos. Que no necesariamente eso implica que no se libera, que no se transmite información. A veces un silencio también es información, ¿sí?
Entonces, lo que quiero que les quede claro es que para entender cómo funciona el sistema nervioso tenemos que entender cuáles son esos circuitos neuronales. Básicamente tenemos que entender qué neurona se conecta con qué, con quién. Y así como yo les decía que hay de 100.000 billones de neuronas, un montón de neuronas, cada una de esas neuronas genera 1000 sinapsis. Entonces hay muchísimas conexiones en el cerebro. Ahora bien, nosotros estamos hoy, eso es genérico, ¿sí? Funciona para toda función del sistema nervioso. Pero hoy nos estamos focalizando en cómo es el control motor. Entonces, lo que querríamos entender es cómo controlamos la contracción muscular. Para controlar los músculos de nuestros miembros superiores y nuestros miembros inferiores, lo que existe son neuronas que se encuentran en la médula espinal. Y esas neuronas envían un axón hacia los músculos. Entonces, la activación de esta neurona, el impulso nervioso, genera la contracción muscular. Y las motoneuronas se conectan con un solo tipo de músculo, ¿sí? Entonces, básicamente, uno puede agrupar las motoneuronas de acuerdo al músculo al que proyectan. Y lo otro que es interesante es que esas motoneuronas están organizadas a lo largo de nuestra médula espinal de una manera muy precisa. Las motoneuronas que controlan nuestros miembros superiores se encuentran en la parte cervical de nuestra médula espinal y las que controlan nuestros miembros inferiores se encuentran en la parte lumbar de la médula espinal. Por lo tanto, cuando uno tiene una lesión en la médula espinal, que esperemos que no la tengamos, dependiendo de dónde ocurre esa lesión, cuál es el tipo de problema que tiene la persona en el movimiento. Si la lesión es baja, muy probablemente lo que produzca es parálisis de las piernas. Pero si la lesión es más alta, va a afectar a las motoneuronas que controlan también los miembros superiores y uno queda tetrapléjico. Básicamente no puede mover ni los brazos ni las piernas. Bueno, entonces, básicamente lo que sabemos hasta ahora, lo que les conté hasta ahora, es que las motoneuronas controlan la contracción muscular y que la secuencia de actividad de esos músculos determinan el movimiento. Lo que queremos entender entonces es cómo el cerebro controla la actividad de las motoneuronas. Y cuando pregunto cómo el cerebro controla la actividad de las motoneuronas, lo que me estoy preguntando es cuáles son los núcleos, las regiones del cerebro que controlan la actividad, qué subtipo de neurona en esos núcleos está controlando esa actividad y cómo se conectan, ¿sí? Y básicamente cuando en general en ciencia uno trata de hacer modelos abstractos de lo que está estudiando. Y entonces existen, para el caso del movimiento, del control motor, existen dos modelos de funcionamiento. En un modelo lo que se propone es que cada grupo de motoneuronas que controlan cada músculo está controlada independientemente, ¿sí? Eso significaría que vamos a tener tantas entidades en el cerebro como músculos tenemos en el cuerpo. Eso implicaría que tenemos tipo 600 núcleos en el cerebro que controlan nuestros 600 músculos. Esto generaría un procesamiento muy complejo del sistema nervioso, pero es posible, ¿sí? El modelo alternativo lo que propone es que en el cerebro está organizado en forma de módulos, ¿sí? Donde básicamente hay una entidad o un núcleo que controla la coactivación de grupos de motoneuronas. Entonces, de esa manera tenemos menos núcleos, ¿sí? Y eso reduciría la complejidad del procesamiento. Y básicamente la variabilidad entre los movimientos se podría generar a través de la combinación de estos módulos, ¿sí? Entonces, combinando los módulos distintos, uno puede tener diferentes movimientos. ¿Cómo estudiamos esto? ¿Cómo podemos ver cuál de los modelos es correcto? Bueno, uno puede estudiar este tipo de preguntas en muchos modelos. Uno puede estudiarlo en humanos, con técnicas no invasivas, hay trabajos en moscas. Yo en particular trabajo en ratones y me gusta trabajar en ratones porque hoy por hoy hay muchísimas herramientas que nos permiten estudiar con mucha precisión cuáles son estos circuitos neuronales. Básicamente, después les voy a explicar un poquito mejor, uno combina ratones genéticamente modificados con virus y eso le da una especificidad que hasta ahora nunca fue posible. Y nos permite entonces responder preguntas como, por ejemplo,
cómo se conectan las diferentes partes de un circuito neuronal, también nos permiten manipular la actividad de esas neuronas, ¿sí? Si uno quiere saber cuál es la función de un circuito, por ejemplo, si yo quiero saber cómo hago para mover mi dedo, ¿no? Si yo manipulo la actividad del circuito que estoy queriendo ver si controla, por ejemplo, si lo activo, quisiera ver si eso genera el movimiento del dedo. Y si lo inhibo, que eso me genere que él no poder mover ese dedo. Ese tipo de manipulaciones hoy por hoy es posible. Y la otra manera de poder estudiar la función de un circuito neuronal es medir la actividad de ese circuito neuronal en animales en movimiento. Básicamente, si un circuito creemos que es responsable de un tipo de movimiento, los disparos de impulsos nerviosos, de potenciales de acción, que les decía que es la manera en que se comunican las neuronas, debería estar relacionado con ese movimiento de alguna manera. Entonces, esas son las diferentes técnicas que uno utiliza para estudiar estos circuitos. Ahora, después uno tiene que elegir qué tipo de movimiento quiere estudiar. Como los movimientos son infinitos, en general nos focalizamos en dos tipos de movimientos bastante básicos, que son la locomoción y el movimiento de alcance y agarre, que los ratones también son capaces de realizar, como pueden ver acá en la foto. Y hay estudios que se tomaron el trabajo de medir la actividad de los músculos en humanos y en ratones, en movimientos de locomoción y en movimientos de alcance y agarre, y básicamente la secuencia de activación muscular es similar en humanos que en ratones. Entonces, básicamente es válido estudiar este tipo de movimientos en ratones y pensamos que es posible después trasladar lo que nosotros aprendemos de ratones a los humanos, ¿no? A problemas en humanos. Bueno, y ahora les voy a contar un poquitito, pero muy brevemente, de algunos de los resultados que obtuve yo durante mi postdoctorado y después voy a seguir con cosas más generales. Pero justamente cuando yo empecé mi postdoctorado en Suiza, lo que queríamos ver, la pregunta que teníamos era esa: ¿cuáles son las regiones del cerebro que se comunican y que controlan las motoneuronas de la médula espinal? Y para eso lo que usamos fue una estrategia que depende de virus que se acababa de desarrollar, que es una estrategia que se basa en el uso del virus de la rabia. La rabia es una enfermedad bastante fea, pero existen vacunas. Entonces nosotros lo que usamos fue la vacuna y además modificamos ese virus de manera tal que ahora es totalmente inocuo y tiene propiedades que nos sirven. Como por ejemplo, podemos hacer que ese virus de la rabia haga que las neuronas tengan un color determinado y las podamos ver. Y la propiedad que nos gustaba del virus de la rabia es una propiedad intrínseca de este virus, es que es un virus que es capaz de infectar axones específicamente. O sea que si yo inyecto el virus de la rabia en un músculo, y esto es lo que sucede cuando uno es mordido por un perro que tiene rabia, ese virus va a entrar en el axón y se va a trasladar hasta el centro, hasta donde está el cuerpo de la neurona en la médula espinal, y tiene la capacidad de moverse transinápticamente, o sea, es capaz de saltar una sinapsis y invadir a la neurona que está conectada con la motoneurona, ¿sí? Y eso es lo que pasa cuando uno es mordido con un perro. Básicamente, el virus va saltando y así se va infectando todo el cerebro. Nosotros usamos ese virus, lo modificamos para que pueda marcar las neuronas de un color y para que salte una única sinapsis. Entonces, de esta manera, lo que hacemos con este virus es poder visualizar la motoneurona que controla el músculo y las neuronas que están directamente conectadas a las motoneuronas. O sea que podemos identificar el circuito neuronal. Y lo que hicimos fue usar virus de diferentes colores y marcar, o sea, inyectarlo en todas las neuronas de las patas delanteras del ratón con un color, todos los músculos de las patas delanteras de un color y todos los músculos de las patas traseras con otro color. Y lo que hicimos fue mirar en el cerebro qué neuronas había marcadas de qué color y dónde estaban. Y lo primero que encontramos es que las neuronas que encontramos en el cerebro, que controlan las motoneuronas de la médula espinal, se encuentran principalmente en una región del cerebro que se llama tronco encefálico, que es una región que está básicamente al lado de la médula espinal. Acá nacería la médula espinal, es bastante abajo en el cerebro. Y es una región evolutivamente conservada.
Y lo que les muestro acá es una reconstrucción tridimensional de esa región del tronco encefálico, y lo que van a ver como puntitos representan a neuronas que están directamente conectadas, con motoneuronas de las patas delanteras en rosa o con motoneuronas de patas traseras en celeste. ¡Ay! Y debería... ¡Ay! Ya. ¿No gira? Bueno, no sé si los voy a poder... Ahí está, gracias. Acá está. Bueno, y lo que me gustaría que vean o que traten de ver es que hay lugares en el tronco encefálico donde las neuronas están todas mezcladas. Por ejemplo, ahí, ¿ven? Las neuronas rosas están mezcladas con las celestes. Y hay otras regiones, como acá, por ejemplo, o acá, donde solo hay neuronas rosas, ¿sí? Básicamente, lo que hicimos fue eso que les estoy haciendo hacer ahora. Miramos cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes entre la localización de las neuronas. Y las agrupamos de acuerdo justamente a eso. Encontramos que hay ciertos núcleos en el tronco encefálico que se conectan directamente y exclusivamente con motoneuronas que controlan los miembros superiores. Y otras regiones del tronco encefálico que conectan con las dos, con las motoneuronas de los miembros superiores e inferiores. Y a su vez otras que controlan principalmente los miembros inferiores. Bien, es una descripción, pero también nos dice algo sobre cuál es la función de esos núcleos, ¿sí? Lo que nosotros hipotetizamos es que los núcleos que controlan, que proyectan a las motoneuronas de los miembros superiores participan en movimientos donde uno mueve el miembro superior, ¿sí? Como por ejemplo alcance y agarre. Mientras que las otras, los núcleos que controlan, que proyectan a motoneuronas que controlan los miembros superiores e inferiores, podrían estar relacionados a movimientos donde uno usa los dos miembros, los ratones en particular, no uno, como la locomoción, ¿sí? Entonces, la idea es que ahora tenemos que probar esta hipótesis. ¿Y cómo probamos esta hipótesis? Bueno, para estudiarla, como estos son muchos núcleos y esto lleva mucho trabajo, aunque se los voy a contar muy brevemente, nos focalizamos en ciertos núcleos que tienen nombres horribles, por lo cual los vamos a llamar simplemente MDB, que es la primera historia que les voy a contar, y MC, que es la segunda historia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estudiamos la función de un circuito neuronal? Nosotros ahora lo identificamos, ¿sí? Pero ahora queremos ver cómo es la función. Entonces, hay herramientas hoy por hoy que se llama farmacogenética o quimiogenética, que son básicamente herramientas que nos permiten modificar, alterar la actividad de las neuronas. Uno puede diseñar, uno usa la herramienta que otro ya diseñó, pero hay gente que se especializa en diseñar compuestos que no existen en la naturaleza y por lo tanto no tienen efectos secundarios, son muy precisos. Y en particular, la herramienta que usamos nosotros es una herramienta que te permite silenciar a la neurona. ¿Con eso qué quiere decir? Que la neurona va a disparar menos potenciales de acción, ¿sí? La idea es apagar a esa neurona. Y la idea es que la neurona, entonces, para poder hacer eso, uno hace que la neurona tenga un canal, y ese canal en general, de hecho, está cerrado, y va a estar activo únicamente cuando uno le pone una droga, ¿sí? Esto nos permite controlar temporalmente cuándo apagamos la neurona, porque nosotros no queremos apagar la neurona todo el tiempo. Queremos saber cuándo la apagamos y ver qué es el efecto en el momento en que la apagamos y compararlo cuando está la neurona funcionando normalmente. Ahora, ¿cómo hacemos para poder poner este compuesto adentro de estas neuronas? Bueno, básicamente lo que uno hace es una inyección localizada en el cerebro del ratón, y esto le permite trabajar con un núcleo en particular, ¿no? Uno tiene un atlas, uno puede ir particularmente a una región del cerebro. Y a su vez, uno usa virus, en este caso es un virus diferente, es un virus adeno-asociado que es totalmente inocuo y que tiene una propiedad distinta del virus de la rabia que les contaba antes. Este virus infecta a las neuronas en el soma, básicamente, donde uno lo inyecta, infecta. Entonces, si yo lo inyecto en un núcleo, va a infectar las neuronas de ese núcleo.
Y este es el virus el que usamos para incorporar esta herramienta farmacogenética dentro de las neuronas. Y básicamente, combinando un ratón transgénico con un virus, uno puede hacer que un subtipo de neuronas específico expresen, tengan esta herramienta, este canal particularmente, ¿sí? Y entonces uno puede, por ejemplo, jugar a ver qué pasa si prendemos o apagamos esas neuronas. Entonces, lo que yo les decía es lo que nosotros estamos tratando de hacer, o lo que nuestra hipótesis básicamente era que esta región, el MDB, participaba de movimientos de alcance y agarre. Y habíamos hipotetizado eso porque estas neuronas conectaban directamente y exclusivamente con motoneuronas que controlan nuestros miembros superiores. Entonces, para testear nuestra hipótesis, lo que hicimos es entrenar a ratones a hacer el movimiento de alcance y agarre, para lo cual lo ponemos en una cajita y le ponemos un pellet de comida que está por fuera de una ranurita. Y como ven acá, el ratón aprende a agarrar su pellet, pero a veces se equivoca, como ven en este video, ¿no? Y entonces uno puede cuantificar cuál es la tasa de éxito, cuántas veces lo hace bien. Y uno lo puede hacer diferentes días y un animal que no tiene ningún tipo de tratamiento mejora, ¿sí? Cada vez va aprendiendo a realizar la tarea no es supernatural para un animal, pero va aprendiendo con el tiempo. Sin embargo, si apagamos las neuronas del MDB, los animales realmente no mejoran, ¿sí? Les cuesta muchísimo realizar esta tarea. Con este tipo de experimentos uno puede concluir que el núcleo MDB está participando en el control del movimiento de alcance y agarre. Uno puede hacer el experimento contrario, uno puede activar este núcleo. Para activarlo, uno puede, lo que nosotros hicimos fue usar otro tipo de estrategia, similar pero diferente, que se llama optogenética, ¿sí? Con la optogenética lo que hacemos es también hacer que las neuronas tengan un canal, pero este canal, en vez de abrirse cuando uno le agrega una droga, lo que hace, el canal se abre cuando uno le pone luz, ¿sí? Entonces, básicamente es el mismo principio, uno puede activar o inhibir neuronas, pero ahora depende de luz. Y para poder para que las neuronas tengan ese canal, hacemos la misma estrategia que antes, una inyección localizada con un virus que ahora lleva a este canal. Y para poder poner luz, lo que uno hace es poner una fibra óptica en el cerebro del ratón y ahí puede también controlar cuándo prende la luz y cuándo apaga la luz. Y lo que ven en esta película es el resultado de prender el núcleo, ¿sí? Cuando prendemos las neuronas, cuando hacemos que las neuronas disparen potenciales de acción, el animal hace un movimiento de alcance y agarre. Básicamente, entonces, lo que nosotros pudimos demostrar, esto es muy resumido, un trabajo mucho más largo, que el núcleo MDB podría estar actuando como un módulo de esos que yo les describí al principio, ¿sí? Podría actuar como un módulo que genera un movimiento complejo, que es el movimiento de alcance y agarre. Les había dicho también, habíamos encontrado otros núcleos, ¿sí? Que proyectaban tanto a las motoneuronas que controlan los miembros superiores y los miembros inferiores. Y ese núcleo nosotros habíamos propuesto que podría estar controlando la locomoción. Cuando estudiamos en más detalle ese núcleo, lo que vimos es que había dos tipos de neuronas en el núcleo MC que proyectaban a la médula espinal. Había neuronas excitatorias y neuronas inhibitorias. Entonces decidimos estudiar la función de esos dos tipos de neuronas por separado, utilizando de nuevo la técnica de optogenética que les conté antes. Entonces acá vamos a ver ahora cuál es el resultado de la activación, con suerte, ahí está, de las neuronas excitatorias. Ven que el animal estaba en reposo y básicamente activar estas neuronas genera locomoción. Una locomoción completamente normal, muy coordinada. Entonces eso nos hace pensar que sí, que las neuronas excitatorias están controlando el proceso de locomoción.
Y esto es lo que ocurre cuando activamos las neuronas inhibitorias. Básicamente, si el animal se está moviendo, deja de moverse totalmente, ¿sí? Queda helado, se llama freezing en inglés. Si el animal está en reposo, no hay ningún efecto. Entonces, si bien esto no lo esperábamos, lo que encontramos es que en un mismo núcleo coexisten dos tipos de neuronas que tienen funciones completamente diferentes. Seguimos en el trabajo estudiando un poquito más. Básicamente, lo que nosotros estábamos estudiando era la locomoción, por eso seguimos estudiando las neuronas excitatorias y nos olvidamos un poquitito de las inhibitorias. Y para poder estudiar el efecto de apagar estas neuronas, lo que hicimos es entrenar a los animales a correr en una cinta de correr. Y lo que vemos acá es un ejemplo nada más de cómo es la posición del animal. Esta es la posición de la cinta de correr, esta sería la parte de adelante de la cinta de correr, esta es la parte de atrás, a lo largo del tiempo. Antes, cuando las neuronas MC están intactas, y luego, en este caso, de eliminar a las neuronas MC. Y lo que ven es que el ratón, cuando un ratón está intacto, digamos que no tiene ningún tipo de manipulación, puede seguir la velocidad de la cinta de correr sin ningún problema. Sin embargo, cuando estas neuronas no pueden funcionar, básicamente el ratón no puede seguir la velocidad de la cinta de correr. Si uno lo ve el ratón en una caja normal, el ratón camina normalmente. Básicamente, las neuronas estas MC participan en la locomoción de alta velocidad. Básicamente, están más relacionados con el correr que con el explorar. Esa fue la conclusión que sacamos con este tipo de experimentos. Entonces, hasta ahora lo que les traté de explicar es que lo que nosotros encontramos en el tronco encefálico es que existen módulos que controlan patrones de movimientos y que estos patrones de movimiento la existencia de estos núcleos que controlan patrones de movimiento podrían reducir la complejidad del procesamiento del cerebro y permitir esta infinidad de movimientos que somos capaces de hacer. Y básicamente lo que les quiero recalcar es que no son los únicos núcleos que controlan estos patrones de movimiento. Otra gente ha encontrado también en el tronco encefálico núcleos que controlan la masticación, que controlan el movimiento de la lengua, en los ratones que controlan el movimiento de los bigotes. O sea que parece ser un principio de organización del tronco encefálico. Y también hay otros núcleos que controlan también la locomoción y que controlan también el movimiento de alcance y agarre. O sea que, si bien pensamos que estábamos simplificando un poco el panorama, cuando uno más investiga, más encuentra, y parece ser que hay núcleos redundantes y que también se conectan entre ellos. Entonces hay todavía muchísimo más por explorar. Ahora bien, si sabemos que tenemos en el tronco encefálico diferentes módulos que nos permiten movernos de diferentes maneras, ¿cómo decidimos qué vamos a hacer? ¿Qué movimiento vamos a hacer? Básicamente la decisión depende de información, ¿sí? Uno decide en función de su estado interno, si uno está cansado, si uno tiene sueño, si uno tiene hambre. Y también decide de acuerdo a la información externa, ¿sí? Que uno percibe a través de los órganos de los sentidos. Y básicamente toda esa información entra al cerebro y se procesa en el cerebro para que uno tome una decisión. Ahora, la decisión motora, ¿sí? De qué movimiento vamos a realizar, se cree que está tomada por centros motores superiores. Lo que se propone, aunque también está hoy por hoy bastante discutido, pero bueno, vamos a usar el modelo más clásico, lo que se propone es que el sistema que controla nuestros movimientos está organizado de manera jerárquica. Entonces, hasta ahora nosotros estuvimos hablando de la médula espinal y cómo el tronco encefálico se comunica con la médula espinal para controlar nuestros movimientos, y arriba de esto están los centros motores, como la corteza motora y los ganglios de la base, que son los que toman la decisión de qué tipo de movimiento, de qué tipo de módulo se va a activar y qué movimiento va a generar. ¿Hasta ahora se entiende? Bien. Bueno, entonces, básicamente, la corteza motora es la que se cree que participa en la toma de decisiones. Y la idea es que ahora les voy a contar un poco de cuál es el rol de la corteza motora.
La corteza motora es la parte más, la corteza en general es la parte más superficial del cerebro nuestro, la corteza motora es una parte de ello, y experimentos de hace muchísimos años que se hicieron en humanos, en pacientes, mostraron que si uno activa, uno puede ir con un electrodo, con un pequeño cablecito y activar con una pequeña cantidad de corriente, localizadamente, las neuronas en esa región, ¿no? Y entonces eso se llama microestimulación. Con microestimulación uno puede generar contracción, pequeñas contracciones de músculos en el cuerpo. Básicamente lo que hizo esta persona, Penfield, fue hacer microestimulación a lo largo de toda la corteza motora y ver qué músculos se estaban activando. Y dibujó lo que se llama un homúnculus, un pequeño hombre. Lo que dijo es que la corteza motora está organizada de manera tal que hay regiones en la corteza motora que controlan partes específicas del cuerpo. Músculos específicos, básicamente. Y lo que está muy representado es la mano. Se cree que porque en el hombre uno puede mover los dedos con mucha agilidad, básicamente. La cara, las piernas, básicamente todo el cuerpo está representado. Si bien esta es una idea de que la corteza motora puede controlar puntualmente nuestros músculos, trabajos posteriores en monos mostraron que si uno hace una estimulación un poco más larga, uno genera patrones complejos de movimientos, no solo la activación de un músculo. Y, por ejemplo, lo que vio esta gente es que activando la corteza, una parte de la corteza motora, puede generar también movimientos de alcance y de agarre. Y otro tipo de movimientos como movimientos de defensa, el animal trata de cubrirse, movimientos como de escalar un árbol, movimientos de comer, donde la mano va hacia la boca, diferentes tipos de movimientos. No se contrapone con la idea de que la corteza motora también puede controlar músculos. Quizás esa microestimulación un poco más larga ahora está activando varios músculos al mismo tiempo y generando estos movimientos complejos. Básicamente, la gente siguió estudiando la corteza motora porque se cree que tiene este rol tan importante, pero se empezaron a hacer otro tipo de experimentos donde uno no estimula y ve cuál es el efecto, sino mide cómo es la actividad de las neuronas durante el movimiento. Para eso uno puede, como la actividad de las neuronas no es otra cosa que señales eléctricas, como les contaba antes, el impulso nervioso es una señal eléctrica, uno la puede medir con un cablecito que pone también adentro de la corteza motora. Y entonces uno puede ver cómo es la actividad de las neuronas alrededor de se llama electrodo. Y lo que hizo este grupo de investigación fue hacer que primates entrenar a los animales a realizar una tarea que es mover un joystick en diferentes direcciones, para arriba, para en diagonal, para abajo. Y lo que ven acá es cada una de estas rayitas es un impulso nervioso, es la actividad de una neurona. Todo esto es una neurona, ¿sí? Entonces, esta es la actividad de la neurona cuando el animal mueve el joystick hacia arriba, esta cuando mueve hacia abajo, esta cuando mueve hacia el costado. Y lo que ven entonces es que básicamente esta neurona tiene una preferencia, dispara más señales, más impulsos nerviosos, es más activa cuando el animal mueve el joystick hacia abajo y hacia el costado, ¿sí? Esta neurona en particular, si yo mido otra neurona en la corteza motora, va a tener otra preferencia. Y básicamente, diferentes neuronas pueden generar todo el mapa de movimientos de este tipo de tarea en particular. Entonces, de este tipo de experimentos lo que se concluye es que las neuronas de la corteza están controlando la dirección del movimiento, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace la corteza? Básicamente, hoy por hoy siguen debates, ¿sí? Puede estar controlando movimientos complejos, músculos precisos. Hay otra gente que dice que se controla la duración del movimiento. Bueno, todavía hay mucho por hacer como para tratar de entender si todas estas son visiones parciales, si hay algo común que las aúna. Pero por el momento, estas son las diferentes cosas que se le adjudica a la corteza. Pero hay algo que todo el mundo está de acuerdo.
y es que la corteza sí participa en el plan de la acción. Cuando uno mira la actividad de las neuronas de la corteza, esto es de nuevo, cada uno de estos puntitos es un esquema, pero cada una de estas rayitas es la actividad de una neurona. Si uno mira la actividad de las neuronas a lo largo del movimiento y se fija cuál es la actividad antes de que el movimiento se genere, las neuronas están activas y muy activas. Entonces, esto es lo que se considera que es lo que está haciendo la corteza motora. Básicamente está planificando el movimiento que se va a generar. También está disparando, también está, digamos, activa cuando se ejecuta el movimiento, con lo cual también está controlando algo del movimiento, pero seguro que está haciendo algo antes de que el movimiento ocurra. Y justamente todas estas información que se cree que tiene la corteza motora le hizo pensar a los científicos que uno podía leer la actividad neuronal y tratar de entender y de predecir qué es lo que la persona está pensando. Y no solo por predecirlo, sino que hay muchísimas enfermedades, lesiones en la médula espinal, hay otras enfermedades donde se mueren neuronas, que lo que termina produciendo es que haya una incomunicación entre el cerebro y la médula espinal, con lo cual la persona no se puede mover. Pero no es que su corteza motora no funciona, su corteza motora puede estar totalmente intacta, simplemente la información no es transmitida a la médula espinal. Sus músculos también podrían estar funcionando, depende de la enfermedad. Pero básicamente la idea es que uno puede leer la actividad neuronal y tratar de, si uno pudiera entender cómo esa actividad neuronal se traduce en patrones de movimiento, uno podría después convertir esa actividad neuronal en señales que le permitan a esa persona mover una silla de ruedas, mover un brazo robótico. Eso es lo que se llama neuroprótesis. Y básicamente lo que están viendo acá es una persona que tiene implantado electrodos que le permiten, que es lo que uno puede, lo que uno usa para leer la actividad neuronal. Hay un algoritmo que trata de traducir esa actividad neuronal en algo lógico que permita el movimiento. Esperen que se los quiero pasar de vuelta. Ahí está. Que permita el movimiento del cursor, ¿sí? Y básicamente lo que está haciendo esta persona es mover con su cerebro, con su corteza motora, el cursor hacia el punto de color. Básicamente, lo que te permite este tipo de estrategias es que si ahora, en vez de ser un punto, básicamente lo que ponemos es un teclado con letras, la persona, si no es capaz de comunicarse, ahora puede comunicarse como cuando uno usa una tablet y va marcando las letras. Esto hoy por hoy, dependiendo la verdad que la dificultad acá es el algoritmo, ¿no? Es traducir la actividad motora en un movimiento, el movimiento que la persona quiere hacer. Esa es la dificultad. Y hay mucho trabajo detrás, hay muchos grupos trabajando, tratando de desarrollar este tipo de aproximación. No sé si tuvieron la oportunidad ustedes de ver el inicio, la inauguración del Mundial en el 2014 en Brasil. Justamente en el Mundial, que en Brasil lo que se trató es de promocionar este tipo de estrategias que se llama neuroprótesis. Yo no pude encontrar un video, así que lo único que tengo para mostrarles es una foto. Pero lo que había era un brasilero, un joven brasilero de 29 años que es paralítico, que estaba montado sobre un exoesqueleto y que como inauguración del Mundial lo que hizo esta persona, que tenía también un implante en su cerebro, levantarse, caminar y patear la primera pelota del Mundial. Y básicamente esto fue promocionado por Miguel Nicolelis, que es brasilero, que trabaja tanto en Estados Unidos como en Brasil y que participa en este tipo de proyectos donde se trata de desarrollar esta tecnología para ayudar a la gente que no puede moverse, básicamente. Bueno, así que yo les decía entonces que la corteza motora participa en la planificación de movimientos. La información de la corteza motora es enviada
como siempre, hay comunicación entre las zonas del cerebro a los ganglios de la base. Y dejé los ganglios de la base para el final porque es una estructura súper compleja. Se encuentran justamente por debajo de la corteza. Y se estudiaron los ganglios de la base hace muchísimos años, básicamente porque hay muchas enfermedades que están asociadas a mal funcionamiento de los ganglios de la base. Dos de ellas, de las más conocidas, son la enfermedad de Parkinson, donde los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen dificultad en generar movimientos, ¿sí? Los generan más lentos, tienen básicamente dificultad en la iniciación del movimiento, además de tener un temblor que es típico de la enfermedad de Parkinson. Por el contrario, la enfermedad de Huntington es todo lo contrario. Pacientes que tienen Huntington generan movimientos involuntarios. Estas dos enfermedades se producen por la muerte de neuronas en los ganglios de la base y son completamente contrapuestas. Esto generó la idea hace muchos años de que los ganglios de la base tenían dos roles funcionales opuestos. Y básicamente hoy se sabe muchísimo de los circuitos neuronales de los ganglios de la base, porque hay muchísimo trabajo en ellos. Y no se los voy a describir todos porque es realmente muy complejo, pero los ganglios de la base están formados por diferentes núcleos que se conectan entre sí. Y lo que es importante, el mensaje que yo les querría dar, es que básicamente el estriado, que es la primera estructura de los ganglios de la base, la que recibe la información directa de la corteza, está compuesto por dos tipos de neuronas. Unos tipos de neuronas que participan en lo que se llama la vía directa y otros que participan en la vía indirecta. Y la idea es que la activación de la vía directa promueve el movimiento, mientras que la activación de la vía indirecta inhibe el movimiento. Esto era lo que se planteó por años, ¿sí? Y que, por lo tanto, esta vía sería la vía que nos permite iniciar un movimiento y la vía indirecta es la vía que nos hace terminar un movimiento. Lo otro que es importante quizás que entiendan es que este circuito, o sea, que el último eslabón de los ganglios de la base, lo que controla el movimiento, que es estos núcleos que se llaman sustancia negra, son inhibitorios. O sea que la idea es que los ganglios de la base están constantemente inhibiendo el movimiento y que es la desinhibición lo que permite el movimiento. Básicamente nosotros tendríamos, de acuerdo a esta teoría, estaríamos constantemente listos para realizar todo tipo de movimiento. Y cuando sacamos ese freno, vamos en alguna dirección, hacemos algo. Y hay bastantes trabajos que están a favor de esta hipótesis, de esta idea de que los ganglios de la base controlan el inicio y el fin del movimiento a través de esta vía directa y esta vía indirecta. Uno de ellos es el que les muestro acá, que lo que hacen es activar con la técnica de optogenética que les conté antes las neuronas de la vía directa y las neuronas de la vía indirecta. Y lo que ven acá, este círculo es básicamente es una arena, es un lugar donde un ratoncito se puede mover. Y lo que ven en gris es cómo se mueve cuando no pasa nada y en rojo cómo se mueve cuando se activa la vía directa. Y como ven, el animal empieza a moverse cada vez más. Entonces, esto está a favor de la idea de que la vía directa promueve el movimiento. Y en este círculo vemos un ratón donde se activa la vía indirecta. El animal se estaba moviendo normalmente en gris y cuando se activa la vía indirecta, el animal deja de moverse. Este tipo de experimentos está a favor de esta teoría, ¿no? De que hay dos vías que tienen funciones completamente opuestas. Sin embargo, cuando uno mira la actividad neuronal de las neuronas de la vía directa y de la vía indirecta, cuando el animal está haciendo un movimiento, y esto de nuevo, los palitos son, cada uno es un impulso nervioso, ¿sí? Lo que uno ve es que hay coactivación, ¿sí? Este es el proceso del movimiento, básicamente. Y como ven acá, esto es tiempo, digamos. Acá las neuronas de la vía indirecta están activas al mismo tiempo que la vía directa. Y no están activas al inicio o al fin. Están ambas activas al inicio del movimiento. Entonces, esto en general
causó este tipo de resultados, causó mucha conmoción, ¿no? Va básicamente en contra de lo que siempre se creyó, pero hay, como siempre, una explicación. Y la explicación es que los ganglios de la base no controlan necesariamente, o que la idea era que controlaban el comienzo y el fin de un movimiento, era una idea un poco simple. Y básicamente lo que se propone es que los ganglios de la base seleccionan el movimiento. Y para ello, la idea es que en el núcleo, en el primer núcleo que yo les había contado, el estriado, que es el primer núcleo de los ganglios de la base, lo que existe es, además de neuronas de la vía directa y de la vía indirecta, existen microcircuitos. O sea, habría neuronas que participan en controlar el inicio y el fin, por ejemplo, de un tipo de movimiento como el de locomoción. Otras neuronas, también de la vía directa y de la vía indirecta, controlarían el movimiento de agarre. Y otras neuronas el movimiento de masticación. Y así sucesivamente. Básicamente, la idea es que se pueden poner juntas las dos hipótesis y de esta manera uno puede controlar el inicio y el fin de cada uno de los movimientos, ¿sí? Ahora, todo este conocimiento de los ganglios de la base, además de ser para mí súper interesante, también permitió generar terapias para enfermedades que afectan a los ganglios de la base, como les decía yo, la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson está producida por la muerte de un núcleo de las neuronas de uno de los núcleos de los ganglios de la base, que hasta ahora yo no les hablé, que tiene un rol modulatorio. No es una neurona necesariamente excitatoria o inhibitoria, es otro tipo de neurona que se dice modulatoria y que libera dopamina. Y esa dopamina lo que permite es el funcionamiento correcto de todos los ganglios de la base. Y cuando no hay dopamina, se desregula toda la función de los ganglios de la base. Y básicamente lo que ocurre, o lo que se cree que ocurre, es que los ganglios de salida de los ganglios de la base, estos que yo les decía, que son los que inhiben constantemente el movimiento, están sobreactivados. Y al estar sobreactivados, inhiben muchísimo más de lo normal el movimiento. Y por eso los pacientes con Parkinson tienen problemas en iniciar el movimiento. Y justamente por el conocimiento de este circuito, se pudieron diseñar estrategias para tratar de que el circuito funcione mejor. Entonces lo que se hace, o bien se les da una droga que son derivados de la dopamina. Hay pacientes que reaccionan muy bien a este tipo de tratamiento, pero básicamente lo que yo les quería comentar es otro tipo de tratamiento que es la estimulación cerebral profunda, donde los pacientes con Parkinson lo que tienen es un electrodo, como esos que yo les decía que se usaban para registrar, o sea, como para medir la actividad neuronal, pero un poquito distinto. Se puede introducir en los ganglios de la base de la persona con Parkinson e inhibir uno de los núcleos y por lo tanto reducir así su actividad y tratar de volver a la normalidad el funcionamiento de todo el circuito. Y básicamente, si la película funciona, ahí está. Lo que ven acá es la persona, es un paciente con Parkinson sin la estimulación. A ver, va de vuelta. Acá. Bien. Y acá ven cuando la estimulación cerebral profunda está prendida, ¿sí? Y lo que ven es que la persona puede controlar el movimiento de sus manos perfectamente. Este tipo de tratamiento se está implementando hoy para muchísimos tipos de enfermedades, ¿sí? Es una manera de silenciar núcleos de manera muy precisa y se está usando no solo para tratamientos de gente que tiene problemas motores, sino para problemas de compulsividad, bueno, muchísimas maneras, porque da justamente una precisión. Porque uno puede atacar un núcleo en particular y si uno sabe cuál es el circuito neuronal, uno puede entonces ir a ese núcleo en particular, silenciarlo y resolver los síntomas.
se hace en nuestro país. Quizás no se desarrolla tanto como en otros lados, pero sí, hay lugares que lo hacen. Entonces, básicamente lo que les conté hasta ahora, en la charla fui para atrás, de abajo hacia arriba, pero básicamente lo que les conté es que hay muchas partes del cerebro que participan en el control motor. De hecho, hay muchas más de las que yo les describí hoy. Pero básicamente la corteza motora y los ganglios de las bases están participando en la toma de decisiones y en la selección de qué movimiento va a ser realizado. Esta información es luego enviada, ¿sí? No les conté cómo, pero hay conexiones directas e indirectas con el tronco encefálico que permiten la activación de los patrones de movimiento que les describí, de los núcleos relacionados con el control de patrones de movimiento que les describí. Y esta información luego es enviada a la médula espinal, donde se van a activar motoneuronas que controlan la contracción muscular. Y como les decía, hay muchos otros núcleos que también participan del control motor. No hay tiempo para explicarles todos, pero es necesario también tener información del movimiento que se realizó, ¿sí? Uno puede constantemente, si uno se tropieza, moverse, no como uno planificó, que yo me iba a mover así, sino que me tropecé, ahora me tengo que adaptar. Toda esa información, básicamente hay constantemente, cuando uno se está moviendo, información sensorial que le dice de nuevo al cuerpo cuál es el movimiento que se acaba de realizar, cómo está el estado, dónde están las cosas, y adapta el plan motor a la realidad, lo que está pasando. Y la conclusión que quería darles es que básicamente la neurociencia se dedica, parte de la neurociencia se dedica a describir los circuitos neuronales que controlan funciones normales. Uno también puede describir cómo son los circuitos, cómo se alteran esos circuitos en condiciones patológicas. Y que la idea fundamental es que uno siempre trata de recuperar la función del sistema nervioso. Y que hoy por hoy, lo que se viene básicamente es utilizar las mismas estrategias que hoy estamos usando en neurociencias para describir estos circuitos, usarlas para tratamiento. Se está pensando que esos virus que yo les decía adeno-asociados se pueden utilizar en humanos para hacer terapia génica, para tratar de tratar enfermedades, y se puede utilizar, uno puede pensar que se podría utilizar la farmacogenética para, en vez de hacer estimulación cerebral, una técnica tan invasiva, uno podría activar núcleos y silenciar núcleos para tratar enfermedades de una manera menos invasiva, con drogas, controlada, y sobre todo que sean que ataquen a un subtipo de neuronas. Porque básicamente los tratamientos hoy por hoy son tratamientos que no son específicos. En general, si uno toma una droga como un derivado de la dopamina, va a actuar sobre todas las neuronas que tengan receptores de dopamina. Y eso es lo que genera muchos de los efectos secundarios de todas las drogas que tomamos. Entonces, es muy importante en las enfermedades del sistema nervioso tener precisión. Y esa precisión una la podría lograr con terapia génica, con técnicas de farmacogenética, optogenética. Ya se verá, esto está muy verde, pero hay mucha gente que está pensando y está trabajando en llevar este tipo de herramientas a la clínica. Y con eso quería terminar.